Gloria al Señor. Bueno, hoy sí. Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Tenemos vida en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Yo estoy feliz y estoy contento también. Ya vino Alex. En 5 minutos, ¿cree que me conectara el proyector? 5 minutos. Sí, ¿verdad? Ya van 4:30. No, es bien difícil porque no está aquí, ¿verdad? Está ahí abajo. ¿Quién le abre ahí abajo? Está en el cuarto de en medio. Es que quiero, hermanos, iniciar un estudio en Génesis, capítulo 1. Y la hermana, vamos a iniciar con el micrófono en primer lugar, grande. Hay una línea que no, de la tele. El HDMI. Sí, ahí no sé si sí, ahí tiene que estar, pero lo que necesito es un micrófono que vi que había una extensión que llegaba hasta el parque. Ese es. Pues hermano Edgardo, ayúdenme Edgardo con ese porque quiero que todos vamos a participar. Sujei es la primera que va a participar con la lectura del día número 1. Vamos a estudiar, hermanos, transformación es el tema, transformación. En Génesis capítulo 1. Ahora quiero ver un contraste rápido entre Génesis 1 y el capítulo 1 de San Juan. ¿Saben que San Juan capítulo 1 habla del origen de todo, desde la eternidad pasada? Y en cambio Génesis capítulo 1 nos habla del origen también de la eternidad pasada en el capítulo 1, en el versículo 1. Pero del versículo 2 ya se enfoca en el plan de Dios de nuestro universo contemporáneo, incluyendo la tierra, por supuesto, incluyendo al hombre. Y San Juan nos habla desde el punto de vista eterno. ¿Y quién es el eterno, hermanos? Es Dios. ¿Y quién es Dios? Lo podemos resumir en San Juan, capítulo 1, versículo 1. Jesucristo. Jesucristo es el eterno. Jesucristo es el Señor de señores. Es el Rey de reyes. Hermanos, es una bendición. Tú sabes, qué rápido. 3 minutos, 2 minutos. Qué bueno. Y lo único que no podemos conectarlo ahí. Bueno, entonces vamos a ver si está o no está, pero si no está, vamos a seguir con la lectura. Génesis capítulo 1, hermanos, vamos a leer el capítulo 1 completo y luego el capítulo 2, porque en el capítulo 2, los primeros 3 versículos, termina el 7º día. Entonces vamos a leer en orden cada día. Entonces ya tenemos el micrófono ahí listo, hermana Sujei. Hola, Capítulo, sí. Estamos todos, hermanos, en el capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 con la hermana Sujei. Día 1. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Gloria al Señor. Este es el primer día. Del versículo 1 al versículo 5, primer día. Y ahí es donde vamos a enfocarnos esta mañana. Pero vamos con la segunda lectura, hermana Epifanía. Del capítulo 1 siempre. Ahora el versículo 6 al 8. Segundo día. Del 6 al 8. Segundo día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así.
así. Y llamó Dios la expansión, cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Amén. Vamos, hermanos, este es el segundo día. Vamos al tercer día, del versículo 9 al 13. El hermano Salvador. El hermano Salvador está por aquí. Vino, tercer día, Salvador, del versículo 9 al 13. Amén. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto y de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Gloria al Señor. Amén. Vamos al día cuarto, del versículo 14 al 19. Hermana Daniela Castro. Vino nuestra hermana Daniela Castro. Amén, ahí está. Daniela Romo le iba a decir, pero es Daniela Castro. Del versículo 14 al 19. Amén. Sí, amén. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Amén. Vamos por el cuarto día. Ahora el quinto día de la creación, en Génesis 1, del 20 al 23, nuestra hermana Lorena Argueta. Del 20 al 23. Amén. Amén. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a este es el sexto día, el que vamos a leer. Amén. El del versículo 24 al 31, nuestro hermano Edgardo. Amén. Amén. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer.
Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Vamos al séptimo día, que es el último. Estamos en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, con hermano Caleb Lizama. Adelante, hermano. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Gloria al Señor. Transformación, hermano. Ya hemos leído la lectura, adelantamos una presentación en cuanto a este ejercicio que hicimos de participación colectiva. Muy bonito leer así. Bien, anoten por favor, lo que vamos a aprender es que en el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 2, estos primeros 3 versículos, tenemos nosotros el proceso aún desde la creación, el proceso de transformación de nosotros ahora que estamos en Cristo el Señor. Cada día es parte de nuestra historia personal. Por eso Génesis lo vamos a estudiar desde este principio y eso nos va a ayudar para entender el significado mismo desde el origen de la palabra del Señor. Así es que para esto quiero un texto de apoyo que tenemos acá en Romanos 12, del versículo 1 y 2. Porque la palabra transformación no es una palabra, hermanos, inventada por nosotros. Más bien, el Señor Jesucristo quiere que nosotros nos transformemos y lo menciona en este versículo. Así es que es un texto muy conocido por todos y dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, desde el primer ruego del apóstol Pablo acá hacia los hermanos en Corinto, les está hablando, hermanos, de esa transformación que necesitamos nosotros. Y dice, lo primero es que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta es parte ya, hermanos, de la entrega personal de nosotros al servicio del Señor. Y esto no es, hermano, un ruego cualquiera. Esto, hermanos, equivale a que debemos de negarnos a nosotros mismos y buscar siempre la presencia del Señor en los momentos de felicidad como en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia, pero también en los momentos de abundancia o de alegría, como Pablo lo esclarece en las siguientes epístolas. Y luego dice, vivo, santo, o sea, una perfección. Esto lo vamos a estudiar en Génesis capítulo 1. Agradable a Dios, Génesis capítulo 1, que es vuestro culto racional, Génesis capítulo 1. Vamos a estudiar esto muy bello. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Génesis capítulo 1 nos introduce a este siglo, pero San Juan capítulo 1 nos lleva, hermanos, hacia el principio eternal de Dios, de nuestro Dios, y también la eternidad de nosotros en Cristo Jesús. Y esto es muy maravilloso. Génesis capítulo 1, hermanos, vemos la creación del hombre y la creación de todo lo que tiene vida en esta tierra, y aún todo lo que carece de vida también, como por ejemplo algo que es un objeto, esta madera, esta piedra, pero hermanos, es parte de la creación. Y San Juan capítulo 1 nos introduce, hermanos, a la verdadera vida de la creación eternal con Cristo el Señor. Ahora, ¿qué es agradable a Dios? Debe de ser, hermanos, algo santo, y por eso es muy interesante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice. Y esto es lo que vamos a estudiar en Génesis 1, transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación entonces debe ser agradable
y perfecta, hermanos, la cual es para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Bien, sigamos. El texto de apoyo en Génesis capítulo 1, que ya le dimos lectura, avanzamos en la siguiente presentación que viene a continuación, pero vamos a ver, hermanos, el propósito de este capítulo 1. Y número 1, todo un proceso de gestación. Hermanos, en el capítulo 1, muy interesante todo lo que hemos leído, cada proceso del versículo 1 vemos la eternidad de Dios, y Dios no tiene principio ni fin. Hay otra palabra, hermanos, que se emplea en Apocalipsis. Él es el alfa y la omega. Amén. No tiene principio ni fin. Él es el principio, Él es el fin, Él es todo. Él no existe, hermanos, en el tiempo. Así es que pero en el capítulo 1 vemos nosotros la introducción hacia el tiempo, pero el tiempo terrenal. Aquí vemos nosotros ya que Dios se está refiriendo a tiempos, y cada día dice pasó esto, cada día pasó esto. Así es que del versículo 1 al versículo 2, hermanos, hay un buen lapso de tiempo, mucho tiempo. En el principio era el verbo, dice San Juan capítulo 1, y Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra es muy interesante porque, hermanos, ¿cuánto tiempo es en el principio? Y en el versículo 2, hermanos, hay un suceso ahí, algo sorprendente, porque parece que la historia rápidamente toma un giro, pero tan grande, que dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Así es que aquí ha sucedido algo, porque en el versículo 1 dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, y en el versículo 2, si lo tomamos así literalmente, rápido en la lectura, o más bien en un orden cronológico del tiempo, pues notamos nosotros que entonces Dios crea algo desordenado. El versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero algo más sorprendente que aprendemos es que en el versículo 2 lo que abunda ahí es densa oscuridad. Así que aprendamos esto: hay oscuridad total. Esto ya vamos a ver ahí una diapositiva. ¿Qué hay en el versículo 2? Hay ceguera. Bueno, cuando hay oscuridad, hermanos, ¿qué sucede? No podemos ver. Entonces, estamos ciegos, ¿verdad? Ya a nuestra edad, por ejemplo, empezamos a perder la vista. Por ejemplo, siempre decimos, de un ojo estamos como que más perdiendo la vista, estamos más débiles. Por ejemplo, en mi caso, este ojo, yo estoy viendo mejor con este, y de repente voy a perder este, y cuando yo visito a mi amada, por ejemplo, ella me dice: David, ya no te veo, ya perdí mi vista. Así es que estamos perdiendo la vista. Pero saben, en el versículo 2, hermanos, ahí no se podía ver nada. Había una densa oscuridad total. Y esto es muy interesante. Así es que Dios empieza un proceso, hermanos, de purificación en todo este aspecto, y por eso este es un proceso de gestación. Pero ¿qué más estudiaremos acá en este caso? El proceso de la creación como un modelo típico, y esto es muy interesante. Aquí, hermanos, vamos a aprender en Génesis capítulo 1 ese proceso del Señor como un modelo que tenemos allá, un cuadro típico, le llama, para nuestra transformación humana. Porque el Señor, hermanos, en su plan maravilloso y en la soberanía de nuestro Dios, Él conoce, hermanos, que íbamos a fallarle a Él, que íbamos a caer nosotros. ¿Por qué? Porque íbamos a ser desobedientes desde el principio. Y esa fue la causa del capítulo 3 de Génesis. El hombre también desobedeció. El hombre, hermanos, le falló a nuestro Dios. Y como el hombre le falló a nuestro Dios, así es que Dios, hermanos, desde el inicio, Él empieza, hermanos, a decirnos por cuadros y tipos cómo es que vamos a restablecer, hermanos, esa bendición de nuevo con nuestro Dios. Así es que la transformación humana en una vida plena, integral, es muy interesante, porque lo que el diablo quiere minar en nuestras vidas es
hacernos una conciencia, hermanos, que sea una conciencia intranquila, que no tengamos sosiego, que no tengamos paz, que nosotros vivamos, hermanos, vidas destruidas, y que el hombre, hermanos, se está autodestruyendo, hermanos, desde el inicio. El hombre sin Cristo, sin la luz, sin la esperanza de vida, el hombre, hermanos, es su peor enemigo. ¿Cuál es el peor enemigo? Lo hemos dicho siempre, lo han escrito los filósofos: el peor enemigo del hombre es el hombre. O sea, nosotros mismos somos los causantes del mal. ¿Por qué? Porque le desobedecimos a nuestro Dios, y claramente esa relación fue rota. Así es que el puente de bendición que teníamos nosotros, ¿saben qué éramos nosotros? Éramos vasos. Ya hemos estudiado este tema en otras ocasiones. Éramos vasos para la honra y gloria del Señor al inicio. De hecho, Dios así nos formó. Cuando Dios nos forma, Él nos forma, hermanos, íntegros, con una integridad, hermanos, total. O sea, estamos hablando de una santidad plena delante del Señor. Y eso quiere decir que no teníamos deslizamiento nosotros. Eso quiere decir que no teníamos fallas. Nosotros éramos perfectos. El hombre era hombre, ¿verdad? Y la mujer era mujer. Ahora el hombre es medio hombre y la mujer también, ¿verdad? Se le ha subido los humos, y ahora la mujer quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer, ¿verdad? Quiere revertir. Y algunos pues se van ahí, ¿verdad? Que los dos quieren ser hombre, los dos quieren ser mujer, no hay ningún problema. Pero el principio, hermano, no fue así. En el principio hay un modelo típico que el Señor, hermano, estableció un orden específico en todo, hermanos, lo que es la creación. Y por eso, hermanos, hay una vida que el Señor quiere, hermanos, transformar en nosotros. Así que vamos a seguir. Otro de los elementos, hermanos, propósitos, sería interactuar con los cambios que ocurrieron en el ordenamiento de la tierra. Esto es básico para entender nuestro proceso de transformación. El ordenamiento ya de Génesis capítulo 1, de cada día nos va a nosotros a dar, hermanos, una pauta de lo que Dios está haciendo ya en nuestras vidas. Cada día es un elemento importante. Cada día que Dios hizo, hermano, no, el capítulo 1 no está así solamente para que creamos y que Dios creó el cielo y la tierra, y para que creamos que los árboles lo hizo el Señor. Esto es lo que siempre hemos aprendido. Pero ahora, hermanos, tenemos que venir más profundo para poder entender, hermanos, la palabra del Señor, desde que cada letra de la palabra del Señor, cada versículo está escrito, hermanos, con un propósito espiritual, para que nosotros podamos, hermanos, entender la revelación de nuestro Dios, el plan revelador de nuestro Dios para la existencia del hombre, y para que nosotros también, hermanos, entendamos que Dios, hermanos, tiene un plan de rescate para nosotros. Él en su soberanía, lo estoy diciendo, Él sabía que íbamos a fallarle a nuestro Dios. Él en su soberanía sabía que, por ejemplo, a mí me iban a operar, que a mí me iban a hacer esto y lo otro, que me iban a meter un montón de tubos, ¿verdad? Él sabía, el Señor, ¿verdad? Pero ese es el Dios soberano. Y Él sabía que Satanás, ¿sabe por qué me operaron a mí? Porque, hermanos, soy imperfecto. Porque en Génesis capítulo 3 le fallamos a nuestro Dios. Por eso yo me enfermo. Por eso estoy perdiendo la vista. Hay un tema muy especial, hermanos, en cuanto a esto, que vamos a aprender después. Saben, hermanos, que estamos nosotros perdiendo la vista, estamos perdiendo todo, pero luego, hoy que estamos en Cristo, el Señor, Pablo nos enseña algo muy maravilloso. Nosotros, hermanos, seguimos alabando y glorificando al Señor, porque este cuerpo se va desgastando. Es el tema, este cuerpo se va desgastando. ¿Por qué se va desgastando? ¿Por qué perdemos el oído? Hace poco una hermana me decía: voy a ser sometido a operación de mi oído, el día miércoles me decía, y nos operan del corazón, nos operan de los riñones, nos operan de la vesícula, nos operan, hermanos, de todo, de todo. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 3 de Génesis se introdujo, hermanos, el mal para el hombre, la maldición. Y es en el capítulo 1 donde Dios, hermanos, en todo el capítulo 1 vamos a estudiar todo el proceso bíblico, toda la historia, hermanos, de la raza humana, todo, hermanos, lo que es la caída. Y eso es básico para que lo podamos entender de esa manera. Vamos a otro, y es casi lo último. Así que son 7 días. 7 días, ¿verdad? ¿Cuántos días son? 7 días. El 7 es muy importante porque el 7 es el número
perfecto, ¿verdad? El número perfecto que Dios así lo estableció. 7, y son 7 días que nos ayudarán a comprender nuestra vida victoriosa en Jesús. Porque eso a eso venimos. Hemos nacido de nuevo. El hermano me decía, hoy me decía yo, me siento completo, me decía el hermano, porque ya obedecí al Señor en el bautismo. ¡Qué bendición! Y el hermano cuando me cuenta llora porque me dice, pasé más de 32 años desde que acepté a Cristo y no había podido obedecer al Señor en el bautismo. Y gloria al Señor por el hermano, porque llora en su testimonio, porque él está obedeciendo al Señor. Y qué bendición. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, debe de tener ese propósito. Y ese es el propósito de Génesis capítulo 1, hermano. Llegar hasta la plenitud, hermano. Llegar hasta ese verdadero descanso. Y ese verdadero descanso lo vamos a encontrar, hermanos, cuando estamos en los brazos de nuestro amado. Amén. ¿Quién es nuestro amado? Nuestro novio es el Señor Jesucristo. Cuando abrazamos a nuestro novio, cuando estamos, hermanos, estamos ya en el verdadero descanso. Así es que cuando llegamos al 7º día, vamos a encontrar en Hebreos, cuando estudiemos el 7º día, Hebreos es el que nos va a dar el mejor panorama, hermanos, del verdadero descanso. ¿Quién es el verdadero descanso? Jesús. Saben que en la ley se introdujo un día como es el sábado para descansar, y este era un cuadro, un tipo de este 7º día que el Señor descansó, pero al final vamos a ver. Entonces, este es el que adelantamos. Disfrutemos de la lectura. Ahora bien, necesito 7 hermanos que me ayuden a leer. Ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos participaron? 7, ¿verdad? Porque eran 7 días. Y luego era lo que íbamos a hacer, la Islami, ya avancemos entonces porque ya lo agotamos. Así es que vámonos, hermanos, al primer día. Esta mañana solo vamos a estudiar el primer día, nada más. No vamos a esforzarnos a ir corriendo todos los días, no, vamos a ir despacio. Son 7 días, y si un domingo o en otra oportunidad podemos avanzar 2, 3 días, 4 días, o lo agotamos, no hay ningún problema, pero vamos a ir despacio. Ahora solo estudiamos el primer día, que es el elemento que sucedió. El primer día, vamos a ver, el hermano Soy nos compartía del versículo 1 al 5, y ahí, hermanos, agotamos el primer día. El primer día es lo siguiente, y dice así, yo lo voy a leer de nuevo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí vamos a estudiar, porque aquí hay mucho que hablar, del versículo 1 al 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Hermanos, ¿por qué razón la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Será que Dios, como hemos dicho en la introducción, está creando algo desordenado y vacío? Así es que hemos aprendido, hermanos, a través de las enseñanzas que el pastor Mardoqueo nos ha enseñado y de otros hermanos. Por cierto, voy a dar un paréntesis. Estos días, hermanos, falleció un gran siervo del Señor. Un hombre, hermanos, nació en 1932 y murió estos días. Díganme cómo se llama. ¿Cómo? Charles Stanley. Acaba de fallecer. Un gran siervo del Señor. Y las redes se llenaron, ¿verdad? YouTube se llenó de tantos, hermanos, y hay un homenaje para él, porque es un gran siervo de Dios que le dio su vida a la enseñanza de la palabra de Dios, y seguiremos aprendiendo de él, ¿verdad, Mauricio? De ese hombre, ¿verdad? Cómo el Señor lo usó, pero fue llamado a la presencia del Señor estos días, y es una bendición, no es una tristeza, es un gozo, porque él culminó la carrera en esta tierra. Hermanos, una bendición las enseñanzas que hemos aprendido acerca de él. Así es que quería decir esto, ¿verdad? Porque para allá vamos, hermanos. Un día de estos también nos encontraremos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor por eso. Continuemos entonces en la enseñanza básica de la palabra del Señor. La tierra estaba desordenada y vacía, hermanos, porque en este momento ya se había generado
generado el caos y las tinieblas que son producidas por el imperio satánico, en este caso Satanás y las legiones de ángeles que habían, hermanos, desobedecido al Señor, las huestes, en las huestes celestiales, hermanos, hay un libre decisión, como lo tenemos ahora. Nosotros, los seres humanos, ustedes si quieren se levanta y puede un grito en este momento, ¿verdad? Y no hay ningún problema, no puede hacer. Usted puede levantarse y puede correr también, ¿verdad? Ahora, lo más que puede decirle un diácono es, hermano, por favor, cálmese. Y usted puede gritar y le puede decir, bueno, ¿y usted por qué me está callando? Y le puede decir, desgraciado. Usted le puede decir, no hay ningún problema, ¿verdad? Le puede pegar una ganchada también. Y el hermano le va a pegar otra también. Usted lo puede hacer. Usted puede ir al baño. ¿Cuántos quieren ir al baño? Usted puede ir, hermano, tiene libertad. Así como esa libertad que tenemos, también delante de Dios tenemos libertad nosotros. Libertad de pecar. Usted puede, hermano, pecar, no hay ningún problema. Pero, hermanos, como dice Eclesiastés, capítulo 11, versículos 9 y 10, y dice, alégrate, joven, tú toma placer, por allá, pero sabe, dice, que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Ahí está el pero que debe detenernos para no hacer cualquier tontera nosotros, ¿verdad? Así es que, ¿podemos hacer cualquier cosa? Sí, lo podemos hacer. Y los ángeles, de hecho, Satanás tuvo esa libertad de rebelarse. Aún ellos tienen esa libertad porque Satanás lo hizo. Y no solamente él, sino lo hizo también con un resto, hermanos, increíble de ángeles que se rebelaron. Y estos ángeles, hermanos, como cualquiera de nosotros que se revela, de hecho, todos nosotros nos hemos rebelado. Todos nosotros nos hemos revelado delante del Señor en Génesis capítulo 3. Y ya después entendemos la lectura de la palabra del Señor, nos esclarece que nosotros hemos sido formados en el vientre de nuestras mamás ya con el pecado original. Ya venimos nosotros con una malformación, digámoslo así, espiritual en nosotros, que por naturaleza, dice la palabra del Señor, en nuestra sangre corre el mal. Por eso es que somos malos. ¿Por qué ustedes y yo somos malos? Porque el hombre le falló a nuestro Dios desde el principio. Y usted ve a una persona que dice, este niño, hay niños que son mejores en su ambiente conductual que otros, y otros niños son terribles, ¿verdad? Pero ambos, hermanos, delante de los ojos del Señor, somos terribles. Ambos. Usted le dice a un niño, este bien pasmadito, le dice, pero este bien viruquito, le dice. Así decimos nosotros acá. Mire, ahora, en un término más tranquilo, ¿cómo es? Este niño es bien educado, ¿verdad? Este niño se porta bien, este niño no quiebra un plato, ¿verdad? Y el otro quiebra toda la vajilla completa. Y bueno, y así, ¿verdad? Aquí podemos, hermanos, decir, este niño es bien inquieto, este niño es bien saltarín. Y luego entran, ¿verdad?, algunos términos que nosotros, este niño hiperactivo, decimos, este niño, ¿verdad? Este niño se mueve mucho, no se está quieto, y este otro niño se está más quieto, ¿verdad? Oh, este niño aprende a leer más rápido, este niño no. ¿Qué pasa? Hermano, al final, en resumen, tanto el niño que se porta bien como el niño que se porta mal, todos tenemos una falla original, que es la falla de la desobediencia del hombre, de la existencia del hombre. Por eso hay personas que son más guapos y hay personas que son más feos. Pero hermano, delante del Señor, usted que es guapo, porque usted es muy bonito, ustedes, hermanos, ¿verdad? Y yo soy más bonito que ustedes también, ¿verdad? Y ahora, después de la operación, he quedado más bonito todavía. Así que, bueno, después de todo esto, hermanos, ambos le hemos fallado al Señor, los guapos y los no guapos. A ver, los mayores de edad, porque veo aquí hay bastantes mayores de edad, ¿verdad? Yo no paso de 14 años, con el hermano Zulemo nos pasamos, ¿verdad?, de 14 años. Pero ambos grupos, los feos y los guapos, delante del Señor, hermanos, no hay feos ni guapos. Delante del Señor no hay colocho, ni pelo así como el mío, ¿verdad?
Yo tengo problemas siempre que voy a irme, porque él siempre quiere, el peluquero quiere hacerme la planchita porque te va a quedar nítido, pelo parado, ¿verdad? Pero luego de esto, hermano, le he fallado al Señor. Y todos le hemos fallado al Señor. La hermana que está dirigiendo, ¿verdad? Es muy linda, ¿verdad? Pero es una mujer pecadora. Así que todos le hemos fallado al Señor, ¿verdad? Todos. ¿Por qué razón? Porque en Génesis capítulo 3 vemos el caos. Ahora, en el versículo, aquí estamos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Desorden, y esto es caos y tinieblas, desorden y calamidad, oscuridad total, ceguera total. Qué interesante lo que aprendemos en este versículo, desordenada y vacía. La razón fundamental por qué la tierra estaba desordenada y vacía es porque se rebeló Satanás en el cielo, y luego dice el profeta mayor, uno de los profetas mayores, que vi caer como un lucero, como una estrella, a Satanás. Y hay una palabra, hermano, que se introduce, es Satanás fue desterrado de allá del cielo como un castigo, confinado hacia lo que es el planeta Tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Satanás fue, hermano, desterrado con todas las huestes que se rebelaron, por supuesto, juntamente con Satanás, que son ángeles caídos, como dice Judas y dicen otros libros de la palabra del Señor, y ellos fueron desterrados. Cuando ellos fueron desterrados, entonces cae el desorden y, por supuesto, lo que sigue diciendo el texto, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay de esas tinieblas, hermanos, acá en lo que es la tierra. Veamos entonces el primer día. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora note este texto bíblico que está en la referencia bíblica que usted tiene ahí. Va a notar una letrita pequeña que lo va a enviar a este versículo que está ahí. La epístola de 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Lo que acabamos de leer en el versículo 2 y hasta el 4, hasta el 5, es lo que Pablo explica en Corintios, 2 Corintios 4 versículo 6, y dice así: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto es, ¿a dónde? En Génesis 1, del versículo 2 al 5. Hasta ahí vemos nosotros cómo Pablo lo explica, aquellos versículos. Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Hoy vamos a ver que ese caos y esas tinieblas es Satanás, que ese desorden es provocado por Satanás, que la calamidad que tenemos en nuestro mundo es por Satanás, que dice San Juan capítulo 10 versículo 10 que Satanás es el que hace tres cosas: él roba, él mata y destruye. Hay oscuridad total porque Satanás está en este mundo. Él es el príncipe de las tinieblas, dice la palabra del Señor. Pero ahora Pablo nos dice que esa luz es Cristo. Y termina el versículo: es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es el que resplandece en nuestros corazones? Cuando dice la palabra, el que resplandece en nuestros corazones, hermano, es porque nuestros corazones estaban llenos de caos, de tinieblas, de desorden, de calamidad y de oscuridad total. Entonces la palabra dice que nosotros éramos ciegos, ceguera total en nuestras vidas. Necesitamos ahora luz, orden y claridad. ¿Quién nos da esto?
es, hermanos, Cristo. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, y ahí empieza, hermanos, la luz, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, hermanos, porque hay un abismo, el Espíritu de Dios termina diciendo, habla sobre la faz, y el Espíritu de Dios, hermanos, es Cristo el Señor que resplandece en nuestras vidas. Hay luz, orden y claridad. Todo esto, hermanos, basado en el primer día que tenemos nosotros. Este versículo es el que explica, quizás más claro, para entender el versículo 2 de Génesis capítulo 1, hermanos. Ahora volvamos a Génesis capítulo 1 y dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Oh, qué maravilloso esto, hermano. Y vamos ahora, hermanos, a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 nos esclarece también parte de este principio. Y dice el versículo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Amén. Este principio que habla acá, San Juan capítulo 1, hermanos, no es el principio de que se creó el cielo y la tierra. Este principio es más allá todavía. Este principio de acá es el principio de Dios. Es el principio de Dios. ¿Y cuál es el principio de Dios? La eternidad pasada. Para poder entenderlo en palabras así, un poco más coloquiales, ¿no? Porque a Dios Él es eterno, así es que lo que podemos saber es que lo podemos resumir en esta frase: eternidad pasada. Porque Dios no tiene principio, hermano, ni fin. Él ha existido desde siempre, así es que así lo podemos entender. Y en el principio era el verbo. Porque aquí lo que está dando a entender es a su Hijo amado. Para introducirlo, hermanos, en Génesis capítulo 1, a Jesús. Ahora, ¿cómo es que se introduce Jesús en el capítulo 1 de Génesis? Es, hermanos, la explicación de San Juan capítulo 1, todo el capítulo, pero vamos a ir por parte, y el versículo 1 es elemental para poder entender la introducción de su Hijo amado en Génesis capítulo 1. En el principio dice, vean lo que dice el versículo: en el principio era el verbo. Y es el verbo, ya nosotros hemos entendido que verbo, hermanos, es Jesús. Verbo, ¿verdad? Hasta aquel guatemalteco hizo una canción, ¿verdad? Verbo y no sustantivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hablando de Jesús. Él quería decir Jesús, ¿verdad? Y dice el texto, el verbo, y aprendimos en idioma nacional nosotros, los que tuvimos ya tiempo en la escuela, ahora le llaman, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Lenguaje y literatura, ¿verdad? Y cosas así, es lengua de ese pueblo. Entonces, el verbo, ¿qué es el verbo? Es la acción, ¿verdad? Dígame un verbo, usted va a decir una acción. Soñar es una acción, ¿verdad? Usted cuando está despierto sueña, a veces, ¿verdad? Pero más que todo es cuando está dormido, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Su vez se está riendo porque sueña con Pedro, ¿verdad? Sueña mucho con Pedro, y Pedro le da risa porque él nunca sueña, dice. Entonces, vamos a ver, dice una acción es nadar, es un verbo, ¿verdad? La acción. Entonces, Jesús, hermanos, es acción. Jesús es vida. Jesús, hermanos, es nuestro respirar. Por eso decimos acción. Es nuestro respirar. Jesús es nuestro modelo a seguir. Pero vamos a ver, para que podamos entender este versículo, lo entendemos, hermanos. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué dice el texto? Que Jesús desde el principio ha existido, y Él ha sido Dios desde siempre. ¿Dónde lo explica? Versículo 14, y dice así: y aquel verbo, otra vez, fue hecho carne. Ahí está, Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está la explicación para entender que el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, se refiere a Jesús, porque este es el que se encarnó. ¿Quién se encarnó? Jesús, Cristo. Amén. Ahora, versículo 2. Este era el principio con Dios. Este principio no es Génesis 1. Este principio es
la eternidad pasada de nuestro Dios. Amén. Y alguien te va a preguntar, ¿cuándo nació Cristo? Mira, Cristo nació acá en carne, en Belén de Judea. Pero Él en espíritu existe desde siempre en la eternidad pasada. Porque Él es Dios. Amén. Porque Él, hermanos, no tiene principio ni fin. Así que usted lo lleva y le dice, Él es el alfa y la omega. Tenéis que entender a Jesús como Dios. Y le va a decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese Dios, dice el versículo 14, se humanó. Cuando dice, ese verbo vino en carne, es que se humanó. O sea que es el proceso cuando Jesús nació, y tuvo que venir el proceso del Espíritu Santo para poder trabajar en el vientre de María y poder ahí ser concebido el Señor y tener el proceso de su gestación. O sea, todo el proceso, hermano, normal del embarazo de un ser humano, y también el proceso del alumbramiento. Cuando tuvo el tiempo para su alumbramiento, tuvo que correr José buscando un lugar. De hecho, no encontró un lugar específico o limpio, un lugar agradable, sino que el Rey eternal, ese Dios, desde su nacimiento también nos lleva a un principio de humildad, un principio, hermanos, de que Él se hizo pobre. Dice, ya otro versículo que lo explica el apóstol Pablo. Él se hizo pobre por amor de nosotros, aún desde su nacimiento. ¿Dónde nació? Nosotros conocemos eso. Pero dice, este era el principio con Dios. El principio con Dios, hermanos, desde la eternidad pasada, más allá de Génesis 1, más allá del principio, hermanos, de la creación del cielo y la tierra. El cielo y la tierra, Dios lo hizo, pero antes de eso, Dios, hermanos, ya existía y cohabitaba con el Hijo y el Espíritu Santo desde antes, y también con sus seres espirituales que le alaban noche y día, incluyendo a Satanás, como el lucero en la mañana, dice la palabra, como aquella estrella muy, muy bonita, resplandeciente. Allá estaba, hubo un tiempo que Satanás le alababa al Señor y todo el montón de legiones, pero se rebelaron, dice el versículo en el capítulo, bueno, ya Ezequiel lo explica, en otra oportunidad estudiaremos este capítulo, ¿verdad? Ahí por el 14, 15, 18, por ahí está cómo se explica. Ahora dice el versículo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús hizo todo. Por su palabra, por su acción, se formó todo lo que... Ya aquí, el versículo 3 de Juan, ya nos está hablando de el capítulo 1 de Génesis. Vean cómo venimos ahí. Ya venimos con el capítulo 1 de Génesis. En Él estaba la vida. Esta vida es una vida eterna. Pero esta vida se manifiesta en el capítulo 1 de Génesis. Porque cada día, después de que pasa todo este principio de desorden, después de que pasa toda la calamidad, todo el caos, y Dios establece el orden, porque viene la luz, porque viene el orden, la claridad, porque se quita la ceguera, entonces vemos nosotros que de la muerte pasamos a la vida. Qué interesante es. De la muerte se pasa a la vida. Y esta era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Gloria al Señor. Y las tinieblas no prevalecieron contra él. En el versículo 2, las tinieblas andaban ahí. Pero luego, para finalizar este primer día, porque vamos a terminar rápido el día, después de la hora. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El principio, hermano, de un cuadro típico, porque esto tenemos que aprenderlo. No es que aquí, hermanos, en esta luz, pues ahí le hizo Cristo. No, Cristo hemos aprendido desde la eternidad pasada. Pero aquí es para que nosotros podamos entender que esas tinieblas que hablan ahí
es porque Satanás, que existía, hermanos, desde antes, ahí en la tierra, se hizo, hermanos, como un cuadro con las tinieblas. Y luego la luz, hermanos, que dice el versículo 3 y 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermanos, no puede cohabitar la luz con las tinieblas. No podemos nosotros, hermanos, andar en tinieblas y andar en luz. Tenemos que ser creyentes, hermanos, ahora que andamos en la luz del Evangelio, en la luz de Cristo. Y el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Termino diciendo esto porque Pablo, hermanos, está diciendo que nosotros, los creyentes, debemos de andar como de día. Y no, ahí hace el cuadro comparativo rápido hacia estos versículos. Usted puede llenar, hermanos, estos versículos. Andar de día es como equivalente a decir, y vio Dios que la luz era buena, y llamó a esta luz como llamó día, y a la oscuridad, ¿cómo le llamó? Noche. Ya Pablo espiritualmente introduce estos temas a la iglesia. Andemos como de día. ¿No se fijaron? ¿Qué quiere decir esto? Andemos en la luz de Cristo. Usted puede andar a las 2 de la mañana, pero anda en la luz de Cristo. Usted puede andar, hermano, a las 11 de la noche, pero anda como de día, en la luz de Cristo. El primer día, hermanos, es tan interesante porque nos llama, hermanos, de las tinieblas a la luz de Cristo. Así que termino diciendo lo siguiente: antes de venir a Cristo andábamos en tinieblas, y nuestra familia, dice Colosenses, era la familia de Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 nos dicen lo siguiente: que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos, hermanos, a quedarnos hasta acá. Hay mucho que decir solamente de esto, del día, del primer día. Hay muchos textos que decir, pero creo que hemos aprendido cómo estudiar Génesis capítulo 1. Los versículos que siguen cada día nos van a ir dando vamos a ir saliendo, hermanos, de la muerte a la vida. Después usted va a empezar a ver, hermanos, cuando Dios empieza a generar vida. Dice que hay árboles que van a dar fruto, que hay animalitos. A mí me gusta la hermana, verle los estados de la hermana de Anira, ¿verdad? Cómo disfruta la vida de los animalitos. Porque eso es parte de la vida. Esa es parte de salir de la muerte. Me gusta una ley que hoy tenemos que andar con precaución, porque si va atravesando un perrito, usted tiene, hermano, que parar, cederle el paso, si es posible bajarse, agarrarle la mano, pasarlo, hermano, porque hay que cuidarlo. Pero esto, hermano, Génesis nos va a llevar. Esto, después del caos, de la calamidad, de la muerte, el Señor empieza a generar frutos, y que estos frutos son buenos para nosotros. Otro elemento que vamos a ir aprendiendo es palabras claves. Y vio Dios que esto era bueno, no había nada de malo. Y vio Dios que esto era bueno para nosotros. Era bueno, bien interesante, hermano, porque Dios genera vida. Así que Génesis nos da vida. San Juan, después de seguimos leyendo, vamos a ir viendo que está generando vida. Y termina San Juan ahí por el versículo 16, 18 del capítulo 1, que ahí en Cristo tenemos la plenitud, hermanos, ¿de qué? De la vida. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el primer día, oh Señor. Como tú nos enseñas que Satanás introduce tinieblas, caos, desorden, y nuestra vida fue sometida a ese desorden. De hecho, hoy en día, cuando estamos sin Cristo, no tenemos mucha claridad, hay ceguera. Así es que nos resbalamos, fallamos, cometemos muchos errores. Muchos estamos pagando los errores que hemos cometido por no tener claridad, por no tener la luz de Cristo. Así que por nuestra desobediencia a veces seguimos como torpes, como hombres malos,
desobedeciéndote. Pero, oh Señor, tú nos quieres dar esperanza de vida. Y Satanás quiere someternos a que vivamos en el caos, en el desorden, en las tinieblas, en esa ceguera espiritual. Pero tú quieres generar un nuevo orden en nosotros. Y ese es el tema de esta mañana. Génesis capítulo 1 es transformación. Génesis nos está transformando a nosotros. De hecho, es el principio. Génesis capítulo 1 nos da el principio del panorama bíblico general de toda la Sagrada Escritura. Oh Señor Jesús, bendícenos con tu palabra. Oramos, Padre Santo, para que cada día que estudiemos de Génesis 1 podamos compenetrarnos en ello y poder, oh Señor, establecer un orden en nuestras vidas. Ahora que tú nos das este tiempo maravilloso. Ordena nuestra vida, Señor, ordena nuestros pasos. Así como ordenaste este mundo sometido a ese imperio satánico y a esas legiones de demonios. Oh Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén.